Dios grande, poderoso y abundantemente, que la gracia y la paz de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo, sea con cada uno de vosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a colocar este tiempo de la palabra delante de nuestro Señor. Amén. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra y del mar. Gracias por tu bendita presencia. Gracias por la palabra de la cual vamos a participar hoy, Señor. Y que tú nos vas a hablar a través de las Escrituras, Señor, a través del consejo de tu voz, a través de tu palabra, Señor. Queremos colocar delante de ti este tiempo para que tu nombre sea exaltado y levantado a través de la palabra, de la predicación del Evangelio, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales y abre nuestro entendimiento para comprender la anchura, la altura y la profundidad de tu palabra, Señor. Que sean por tu Espíritu Santo tú hablándonos, Señor, en esta mañana, Señor. Habla, oh Jehová Dios, que tu pueblo oye, Señor. Habla, oh Jehová Dios, que tú tienes mucho pueblo en esta ciudad, Padre. Señor, tu palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna, Señor. El que es oveja oye la voz de su Señor y le sigue. En cambio tú le das vida eterna, Señor, así como nosotros estamos hoy hambrientos y estamos hoy sedientos de escuchar tu voz. Y gracias, bendito Señor Dios, por esa vida eterna que tú nos has dado en Cristo Jesús. Quiero pedirte, Padre eterno, que unjas mi garganta. Quiero pedirte que unjas mi lengua, mi voz, para predicar tu bendita, santa y poderosa palabra, y para que la predique tal cual como está escrita, Señor. Y quiero predicar palabra de Dios y no palabra de hombre. Que no sea el hombre hablando, que sea tu Espíritu Santo usando mi garganta, mi lengua y mi voz para tu gloria y para tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y denle palmas de alabanza al Señor. Gloria a Dios, que se sientan esas palmas. Estamos delante de la presencia del Rey. Di gloria a Dios. Levanta las manos y dile gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, al diablo no le gusta que su pueblo, que el pueblo de Dios le dé la gloria a Dios, porque el diablo siempre ha querido la gloria para él. El diablo siempre ha querido las alabanzas para él. ¿Cuánto dice amén? Pero aquí no se las damos. Así que levanta tus manos con fuerte y alta voz, dale la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Como tres nomás. Otra vez. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Desde ahora y para siempre. Eso le trilla los oídos al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú le das la gloria a Dios, Él se indigesta. Él se retuerce. Se le tuercen los cachos. ¿Cuántos dicen amén? La gloria es para nuestro Dios, para el único digno de recibir la gloria, la alabanza y el honor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Vamos a empezar un tema en esta hora de la mañana. Hemos venido hablando acerca de los fundamentos de la doctrina cristiana. Ya hablamos acerca del arrepentimiento, hablamos acerca de la fe en Dios. Bueno, el arrepentimiento sí lo hablamos unos meses atrás. Ya tocamos el tema acerca de la fe en Dios. Y hoy vamos a continuar con el fundamento de la doctrina de bautismos. Teniendo en cuenta que hay dos bautismos, ¿no? Bautismo en agua, que es para arrepentimiento, y el bautismo en fuego, que lo da Jesús para comisionar a la iglesia para el poder, para hacer la obra en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Vamos a centrarnos hoy día en el bautismo en agua, que es para arrepentimiento. Pero es importante conocer, hermanos, ¿qué significa la palabra bautismo? Es importante saber de dónde proviene esta palabra y qué significa. La palabra bautismo proviene de la palabra baptizo. Es una palabra griega. ¿Qué significa sumergir? Sumergir completamente algo o a una persona o a alguien sobre el agua. Esa es la palabra correcta para definir bautismo, sumergir. Y lo que se sumerge debe ser sumergido, tapado completamente hasta quedar completamente cubierto. Amén.
En la tradición judía el bautismo jugaba un papel muy importante y por tanto, mis hermanos, era sinónimo de purificación. Amén. Era sinónimo de purificación. De hecho, las mujeres en menstruación tenían que bautizarse. Amén. Los leprosos, una vez presentaban las ofrendas y ya Dios los sanaba, tenían que pasar a la pila bautismal. Amén. Y en fin, el bautismo era para purificar. ¿Ok? En lo que nos compete en estos momentos el estudio del bautismo en agua, hay que entender algo, que es un mandato dado por nuestro Señor Jesucristo a todo creyente, y debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal cual como lo mandó Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro bautismo que no sea de esta manera es errado. Hay otro bautismo, y es el bautismo que dije inicialmente, el Espíritu Santo y fuego. Y este le otorga a la iglesia las manifestaciones de los dones espirituales para realizar con eficacia la obra del ministerio en la tierra. Este mismo bautismo en fuego capacita al creyente, amén, y le da poder para poder resistir ante todo ataque del diablo, de las mismas tinieblas, porque el enemigo ataca, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el bautismo te capacita para tener poder y poder resistir al enemigo aún en medio de las pruebas, y aún en esas circunstancias tú seguir alabando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que entender algo, mira. Jesús mandó a bautizarnos en Mateo capítulo 28, quiero que me acompañen. Aquí más adelante vamos a profundizar mucho más en esto. Pero Mateo capítulo 28, hay que entender algo, que Jesús manda a los discípulos a bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién manda a bautizar a Jesús? A todas las naciones, es decir, a todos los pueblos que no sean el pueblo de Israel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 18. Gloria al nombre de Jesús. Dice: pero los 11 discípulos, que eran hebreos, eran judíos, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Aquí Jesús ya prácticamente había resucitado. Aquí Jesús les estaba a los discípulos dando ordenanza de predicar el evangelio a toda criatura, como dice el evangelio de Marcos capítulo 15. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Apunte la cita, Marcos capítulo 15, Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo. O sea, no se queden solamente en Jerusalén, sean testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero al testificar de mí, de mi palabra, deben de bautizar a todos los pueblos gentiles, a todas las naciones, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos capítulo 16, 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo. No les dijo: quédense en Jerusalén. Vayan por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántos dicen amén? Volvamos a Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos, que recordamos eran judíos, no gentiles, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, pongan atención, Jesús se acercó a ellos y les habló, a los discípulos que también eran judíos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo
y en la tierra. Aquí Jesús ya está resucitado. Por tanto, dice la Escritura, id y haced discípulos, creyentes, aprendices. La palabra tamid en hebreo, que significa aprendiz o alguien que quiere ser o se asemeja al maestro. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ok? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Esto quién está hablando aquí? Jesús. Y está diciendo a los judíos, a los 11, que vayan por todo el mundo, por todo el pueblo gentil, por los paganos, por los idólatras, les prediquen el Evangelio y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay que entender lo que dice en Hechos, capítulo 2, cuando el apóstol Pedro está dando un primer discurso. De hecho, creo que es el primer discurso que da en Jerusalén, y eso está en el capítulo 1 y el capítulo 2, su primer discurso. Amén. Y empieza a hacer el relato de cómo había venido Jesús, pero también empieza a hablar de los antecesores de Jesús y de la línea que antecedería a Jesús, el Hijo de Dios, y cómo Jesús vino como Hijo de Dios, se hizo hombre, pero el pueblo de Israel no lo conoció, no le recibió, no le aceptó, lo rechazó. Esa piedra reprobada por vosotros los edificadores, Dios la hizo cabeza del ángulo, pero ellos sencillamente no lo recibieron. En Juan capítulo 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos, los judíos, no le recibieron, no le aceptaron. Mas a todos los que le recibieron, hablando de las demás naciones, de los pueblos gentiles, que comprende nosotros, mas a todos los que le recibieron, número 1, hay que recibir a Jesús. Número 2, hay que creer en su nombre. Dice: Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, el pueblo judío no ha recibido a Jesús. De hecho, en este momento siguen esperando el Mesías. Jesús ya vino, pero ellos siguen esperando un Mesías. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 43, si no me falla la memoria, dice: yo vine o he venido en el nombre de mi Padre, y vosotros no me recibisteis, mas otro vendrá en su propio nombre, y a ese sí recibiréis. Ya les confirmo la cita. Juan capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, ¿y qué dice? Y no me recibís. El pueblo judío no ha recibido a Jesús como el Mesías, pero cuando se manifieste el anticristo, el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, a ese sí van a recibir y lo van a aceptar como el Mesías. Y aquí se está refiriendo en la siguiente parte precisamente al Mesías. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Ok? Hay que entender algo, que los judíos no han recibido a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Lo siguen esperando. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, el versículo 36, en su primer discurso está diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, porque está hablando a un escenario judío, a un pueblo judío hebreo, no a los pueblos gentiles. En su primer discurso él dice: sepa pues ciertísimamente todos ustedes presentes en este lugar, la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Al oír esto, ellos se maravillan, ellos se compungen, se entristecen dentro de sí, porque el Espíritu Santo empieza a redarguir al pueblo judío de justicia, de juicio y de pecado. Amén. Entonces los que estaban ahí presentes se compungen y dicen a Pedro: entonces, ¿qué tenemos que hacer? Varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? Si nosotros, judíos, crucificamos a un judío, al Hijo de Dios, ¿qué haremos ahora para remediar esto? Pero Pedro les dijo: arrepentidos. Número 1, que fue el primer mensaje que predicó Jesucristo en Marcos capítulo 1:15. El primer mensaje que predicó Juan Bautista: arrepentidos. El primer mensaje que predicaron los apóstoles:
Arrepentidos y convertidos para que venga del Señor tiempo de refrigerio. Hay que arrepentirse y convertirse. Y Pedro le dice a los judíos: así que arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. ¿Por qué Pedro le dice al pueblo judío que se tienen que bautizar en el nombre de Jesús? Por la sencilla razón de que los judíos rechazaron al Mesías. ¿Me doy a entender? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces nosotros los gentiles tenemos que bautizarnos según el mandato de nuestro Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que tienen que bautizarse en el nombre de Jesús es el pueblo judío. Así como el que tiene que guardar el sábado y el sábado es el pueblo judío, no el pueblo gentil. Porque nosotros somos, como dice Romanos, el olivo injertado. No somos el olivo natural. El olivo natural es Israel. Y Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Un judío sabe muy bien quién es el Padre, quién es Jehová. Sabe muy bien quién es el Espíritu de Dios. Aunque muchos decían que no habían oído del Espíritu. Pero un judío sabe quién es el Espíritu de Dios, quién es y qué es, por lo general. Pero los judíos no saben quién es Jesús. Para ellos es un profeta más. Es un profeta más de tantos, pero no lo aceptan como Mesías. Por eso Pedro le dice: arrepiéntanse, es decir, vuélvanse de sus caminos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay una doctrina que se llama los adventistas, que tienen que guardar el sábado. Amén. Y están sujetos a la ley. La Biblia dice que todo aquel que se acoge a la ley cae bajo maldición, porque el sábado está dentro de la ley. Eso está en Gálatas capítulo, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Miren lo que dice, hermanos. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Nosotros dependemos de Cristo, mis hermanos, de lo que hizo Cristo en la cruz. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. En Mateo capítulo 11, 28. El judío tiene que acudir a un reposo físico. De hecho, el judío tiene que guardar el sábado. Pero nosotros encontramos reposo cuando entramos y nos escondemos y nos identificamos en Cristo. Por eso nuestro reposo es Cristo. Cuando nacemos de nuevo, ¿cuántos dicen amén? Ahí encontramos la paz, el reposo y la paz que tanto necesitamos. Amén. Dice entonces: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén. En cierta ocasión, lo dije en una prédica días atrás, tuve una conversación con un adventista del séptimo día, y él me decía que el sábado, pero el sábado es un día de reposo, sí, pero para el pueblo judío, no para nosotros los gentiles, y más cuando hemos nacido de nuevo. El católico busca una Semana Santa, el adventista y el judío buscan un día para guardar, un día santo, ¿ya? Pero nosotros buscamos una vida santa. ¿Cuántos dicen amén? Cuando entramos en Cristo, amén. Entonces este adventista me decía que el sábado que hay que guardarlo, que viene desde Génesis, que esto, que lo otro y tal, que es un mandamiento perpetuo por las generaciones, sí, pero para el pueblo de Israel. Es un mandamiento, sí, perpetuo para las generaciones, sí, pero para los judíos, no para nosotros. Amén. Entonces yo le dije: mira, tú eres circuncidado, bájate los pantaloncillos. Y él me queda mirando así, me abre los ojos y: ¿cómo así? No. ¿Tú cómo entonces pretendes guardar la ley siendo gentil si primero no obedeces a Abraham, que es 450 años antes que la ley? Así que tu sabbat es inválido, porque tú tienes que, como dice en Gálatas 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está:
maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y otra cosa que es peligrosa, que es cuando abrazamos la ley, mis hermanos, nos desligamos de Cristo, despreciamos la gracia de Cristo. Véase Gálatas capítulo 5 versículo 3, más adelante. Gálatas 5 versículo 3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, el judío que se circuncida sí tiene que guardar el sábado. Amén. Pero ¿cómo pretende un gentil que se circuncida, que no se circuncida, guardar el sábado, que es bajo la ley, si primero no se circuncida? Es inválido. ¿Ok? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pero si hace esto, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Me doy a entender? Mira cómo es de fuerte el versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, pretender guardar la ley es desligarse de Cristo y caer de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Nosotros no tenemos que guardar la ley, no tenemos que guardar ni la Pascua, ni el Sabbat, ni el Shavuot, nada, porque el cumplimiento profético de todas esas fiestas es Cristo. Amén. Así también hay una doctrina, bueno, ellos son hermanos en la fe, son los pentecostales unitarios, ¿ya? Porque ellos nacen de nuevo, se mueven en los dones, pero ellos quizás se aferran mucho y piensan que quizás si uno no se ha bautizado en el nombre de Jesús, no tiene la salvación. Cuando la salvación es por la gracia, mis hermanos, no es por las obras, porque dejaría de ser gracia. Yo no peleo con ellos porque mira, el bautismo en el nombre de Jesús es tan válido como en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jesús, según Colosenses capítulo 2 versículo 8, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 9 de Colosenses capítulo 2. Porque en Él habita, en Cristo, en Él habita corporalmente, físicamente, toda la plenitud de la deidad. Hay los que mantienen peleándose, que es que yo me bauticé en el nombre de Jesús, y como tú te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces no es válido. Hermanos, ¿a quién obedecemos? ¿A Jesús o a Pedro? Pedro tenía su misión de predicar al pueblo judío, pero Jesús habló a todas las naciones. La palabra gentil comprende las naciones del mundo entero, es decir, los que no son parte de la casa de Israel. Y recordemos en Hechos 2:36 que Pedro está hablando a la casa de Israel cuando dice: ciertísimamente sepa toda la casa de Israel que a este Jesús a que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ellos se compungen, se entristecen. Oh, hermanos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice: bautícense, arrepentidos, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Pero a quién está hablando? A los judíos. ¿Hasta ahí estamos claros? Así que no traguen cuento, traguen Biblia. Amén. No hay que coger un contexto del texto y hacer un pretexto. La Biblia hay que entenderla y leerla desde arriba abajo y ver el escenario, a quién se le está hablando, entender los tiempos y todo. ¿Cuántos dicen amén? Para poder ahí sí enseñar la palabra como tiene que ser. Amén. Gloria al nombre de Cristo. La Biblia primeramente menciona el bautismo en relación con Juan el Bautista. Todos recuerdan a Juan el Bautista, ¿no? Que andaba en el desierto predicando. Cualquiera podría decir que era un loco, un indigente, pero él vestía con piel de camello y su comida era frutos y miel silvestre. Y así predicaba y le tiraba fuerte a los religiosos de la época. Les decía a los fariseos hipócritas: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ya el hacha está puesta sobre el tronco, y todo árbol que no da buen fruto será cortado, echado en el fuego y arde.
Juan le tiraba fuerte a los religiosos, a los fariseos y escribas y saduceos de la época. Cuando Juan predicaba acerca del arrepentimiento, aunque ya Jesús había nacido, pero Juan fue el último profeta, precisamente, que apareció desde Malaquías. De Malaquías hasta Juan el Bautista habían transcurrido 400 años. Dios había silenciado su voz y no había levantado profetas en 400 años. Nadie, el pueblo de Israel no quería oír los profetas. Los apedreaba, los mataba, los despreciaba. Y efectivamente lo que ellos decían se cumplía. Y vino después, 400 años después de Malaquías, vino Juan y empezó a hablar así con látigo, con palabra fuerte. ¿Y a quién le tiraba? A los religiosos de la época. Su primer mensaje fue el arrepentimiento. Es enderezar las sendas torcidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero cuando él hacía su predicación, también lo hacía bajo el antiguo pacto. Cuando el bautismo se realizaba para recibir el perdón de pecados o actos de purificación en medio del pueblo de Israel. En Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, o detrás de mí, o tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En agua, en este caso bautizó Juan. ¿Y a quién bautizó? A todos los que se convertían a Cristo, o los que querían ser purificados, porque muchos no habían recibido ni siquiera a Cristo. Pero cuando llega Cristo al lugar ahí en el río Jordán donde Juan estaba bautizado, Juan presenta a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que trae una verdadera purificación, por decir así, el que quita. Porque lo que hacían ellos en la Pascua, sacrificando corderos, bueyes, ovejas y palominos y tórtolas, este pecado, este proceso de sacrificar animales, el pecado solamente lo cubría, lo tapaba, pero el pecado estaba allí. Pero cuando Juan ve a Jesús por primera vez, y eran primos, dice: este es el Hijo de Dios, del que yo dije, Él es primero que yo, pero vino después de mí. Yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa del calzado de sus pies. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero Él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo en agua es para arrepentimiento, pero el bautismo en fuego, y el que bautiza en fuego es Jesús a través de su Espíritu Santo. Ese Jesús es el que bautiza en fuego. Amén. Con el establecimiento del nuevo pacto, por causa de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, ahora el bautismo es más que el perdón de pecados. Es un acto de obediencia que todo creyente que se convierta a Cristo Jesús debe hacer y seguir para vivir una vida de un discípulo fiel a Dios. Amén. Pedro compara el bautismo con el diluvio en los tiempos de Noé. Véase 1 de Pedro capítulo 3, 18. 1 de Pedro capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvas por agua. El bautismo, verso 21, que corresponde a esto, porque es que la humanidad quedó sepultada bajo el diluvio, bajo las aguas del diluvio. De hecho, el primer bautismo en el mundo fue el diluvio universal. ¿Por qué? Porque Dios sepultó, porque el bautismo también significa muerte, significa sepultura y significa resurrección. Entonces, en el bautismo, Dios sepultó la humanidad pecadora prediluviana bajo las aguas. Así como cuando tú te sumerges bajo las aguas,
Por eso el bautismo tiene que ser por inmersión, tiene que cubrir completamente al creyente, por inmersión. Eso no es echando el agüita ni rociando el agüita como hace la Iglesia Católica. Eso es un bautismo desvirtuado, no es lo que mandó Jesús. Amén. El bautismo es por inmersión. Y cuando nos sumergimos en el agua, estamos testificando que la primera base de nuestra salvación es la muerte al pecado. Así como Cristo murió, nosotros nos identificamos en su muerte. Pablo dijo: con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado, muerto. Ya no vivo yo, porque estoy muerto al pecado, mas ahora Cristo vive en mí. ¿Ok? Nos identificamos con su sepultura, que es purificación. A Jesús tuvieron que meterlo después de que murió, lo bajaron de la cruz y lo metieron en un sepulcro tallado en piedra, que no había sido estrenado. Y esto es un ritual, si vemos el antiguo pacto, era un ritual de purificación. ¿Ok? Y nos identificamos también en la resurrección de Cristo. Cristo fue sepultado, pero Cristo no se quedó allí. Cristo resucitó al tercer día. Así que cuando nos sumergimos bajo el agua, testificamos que la primera base de la salvación es la muerte al pecado. La segunda es la sepultura del mismo y del viejo hombre, de nuestra vieja y vana manera de vivir. Y la tercera base de la salvación es cuando salimos y emergemos del agua y testificamos que la resurrección, tal cual como lo hizo Jesús, es la que nos da a llevar una vida nueva delante de Dios. Amén. Esto es importante. Así que con el establecimiento del nuevo pacto, por causa de la muerte de Cristo en la cruz, ahora el bautismo es no tanto para perdón, sino que con esto testificamos lo que Cristo hizo dentro. Y con este acto de bautismo estamos exteriorizando la obra de Cristo dentro de nuestras vidas. Esto fue una forma de testificar al mundo de lo que Cristo ha hecho dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es un paso de obediencia. El bautismo hay que hacerlo por obediencia, por sujeción a la palabra, por sujeción al mandato dado por Jesús en Mateo 28:18. Amén. De bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Génesis capítulo 6:5, Dios dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de los hombres era continuo, ahí en el corazón de los hombres era continuo, inclinado al mal. Génesis 6:5. Así como las aguas del diluvio pusieron fin a la maldad en el Antiguo Testamento, a toda la humanidad prediluviana, en el Nuevo Testamento el bautismo representa el fin de vivir una vida egocéntrica, pecaminosa, haciendo mi voluntad, y marca el comienzo de vivir una nueva vida haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Juan el Bautista fue el último de los profetas. De hecho, la Biblia dice, recuerdo la cita, creo que es Mateo, dice que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. ¿Cuántos dicen amén? Hoy todo el mundo quiere ser profeta, cuando la Biblia dice que el último de los profetas fue Juan el Bautista, y obviamente Cristo por excelencia. En Mateo capítulo 11, creo que es 13, ¿sí? Mateo 11:13 dice: porque todos los profetas, todos, absolutamente todos, incluyendo los profetas menores y mayores, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Amén. El último libro es Malaquías, que aparece en el Antiguo Pacto, ¿verdad? De ahí hubo un silencio de 400 años hasta Juan, donde Dios no había levantado voz profética ni profetas, hasta que levantó a Juan, y en él estaba el espíritu de Elías. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Amén.
Está bien, Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero hay que entender algo, que los profetas hablaron del verbo, los profetas hablaron del Mesías, de la esperanza de Israel. Ellos hablaron, pero no vieron el cumplimiento profético de lo que anunciaron. En cambio, los apóstoles vieron, oyeron, palparon y fueron testigos tanto oculares y auditivos y presenciales de la obra de Cristo en la tierra. Hoy la gente dice, yo soy apóstol. Entonces yo le digo, uy, pero te conservas bastante. Porque el último fue Pablo. Tremendo, ¿no? El último fue Pablo y nadie tiene más de 2000 años para decir yo soy apóstol. Porque entonces esa persona tiene que haber visto, tiene que haber palpado y oído. Lo mismo los profetas. ¿Ok? Juan dijo, el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 1 dice, lo que era desde el principio. Ahora en Juan 1:1, él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en la primera epístola de Juan, capítulo 1, él dice, lo que era desde el principio, pero aquí ya está un poco ya de edad avanzada, ya está un poco anciano, pero la tiene clara, que eso es lo importante, como quiero que le quede claro a ti también. Lo que era desde el principio, y dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Hay que entender que en Efesios 2:20 dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, los profetas y apóstoles pusieron el fundamento. Y Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Amén. O sea que los profetas anunciaron acerca del verbo. Y los apóstoles vieron, oyeron y palparon. Por eso él incluye, y no solamente dice lo que he visto, sino lo que hemos visto, incluyendo los demás apóstoles. Amén, los demás 10 apóstoles, incluyendo hasta Judas, aunque se fue al infierno. Dice entonces, lo que era desde el principio, primera epístola de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Un apóstol tiene que haber tocado a Cristo. Amén. Tiene que haber estado allí en el lugar de los acontecimientos. Tiene que haber visto su obra magnífica de 3 años y medio en la tierra y ser testigo de sus milagros, de su muerte, sepultura, resurrección, ascensión al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un apóstol. Hoy nadie tiene más de 2000 años para decir yo soy apóstol. Versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El versículo 3 reitera, para que no quede la menor duda, y dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión, mire que todo lo habla en plural, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Los profetas anunciaron y los apóstoles vieron y fueron testigos presenciales de lo que alguna vez dijeron los profetas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea que la doctrina cristiana se fundamenta en la doctrina de los apóstoles y profetas. Ahí tiene que edificarse el cuerpo de Cristo. ¿Ya? ¿Ok? Sigamos. Así que Juan el Bautista fue el último de los profetas y él preparó el camino del Señor. Así cuando venga también el falso profeta, cuando la iglesia no esté presente en la tierra, se va a levantar un falso profeta y va a hacer milagros, va a hacer señales, va a hacer llover incluso fuego del cielo, tal cual como lo hizo Elías. Amén. Y el falso profeta, al hacer estos milagros, el mundo va a decir, wow, este es el profeta de Dios, este es el tal Elías que
hemos esperado por tanto tiempo. Eso es lo primero que el pueblo de Israel va a decir. Y le va a decir: ahora muéstranos al Mesías. Y el falso profeta va a decir: helo aquí. Y va a presentar ante el mundo entero al anticristo. Así como Juan Bautista, el verdadero profeta de Dios, el último de los profetas, presentó al Mesías, así el falso profeta va a presentar un falso Mesías ante el mundo entero. Amén, que quede claro eso. Entonces Juan fue el último de los profetas, y este preparó el camino del Señor, y su predicación se enfocaba siempre en el verdadero arrepentimiento, en enderezar las sendas, en el perdón de pecados, porque él decía que aquel que vendría después de él era antes que él. Explíqueme eso, pastor. Él dice: el que viene tras mí, el cual es primero que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Claro, porque Juan era mayor que Cristo 6 meses. Pero como él reconocía que Cristo, que Jesús era el Verbo, él dijo: este es antes que yo. Por eso Juan, pero no Bautista sino el apóstol, dice lo que era desde el principio. Porque antes que el mundo fuese creado, allí estaba Dios con su Hijo. Cristo es co-creador del universo, del mundo entero. Porque Dios dijo, y el Verbo que es Cristo, y fue hecho, dijo él. Amén. Todas las cosas fueron creadas en Cristo. Por eso él dice que viene después de mí, claro, porque Jesús nació 6 meses después, pero que es antes que yo. Él es el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Y dijo también que él era digno de desatar la correa del calzado de sus pies. Imagínate. Reconocía que ese Jesús humilde, hijo de María, era el Verbo hecho carne. Y efectivamente, cuando Jesús se bautiza en Juan capítulo 3, ocurre algo hermoso, hermanos. Juan capítulo 3. Si lo encontró, diga amén. Mira lo que dice aquí, hermano. Juan capítulo 3, versículo 3. Me estaba adelantando mucho. Mateo capítulo 3. Sí, versículo 13. Mateo 3, versículo 13. Dice: entonces Jesús, el Hijo de Dios, vino de Galilea a Juan al Jordán, porque ahí solía él bautizar. Y vino para ser bautizado por él. Mas Juan, el Bautista, se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Si antes yo necesito que tú me bautices. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, o sea, después que fue sumergido bajo el agua, eso quiere decir inmersión, subió luego del agua. Aquí lo dice que tiene que ser por inmersión, claramente, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió. ¿Cómo va a subir si primero no tiene que haber descendido a las aguas? Entonces, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mis hermanos, Jesús dijo: deja que así lo hagamos, bautízame, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, Jesús lo hizo, ¿para qué? Para darnos el ejemplo cómo tenía que hacerse el verdadero bautismo. Amén.
Pero nótese algo importante, que cuando Jesús se sumerge o es sumergido en el agua, Él luego sube del agua, ¿ya? Y es allí cuando el cielo se abre, amén. Imaginemos la escena, Jesús desciende y cuando sube del agua, el cielo inmediatamente se abre, algo maravilloso. Hermanos, ahí está la Trinidad de Dios. Está el Hijo de Dios, el elemento bautismal. Ahí está el Hijo de Dios, lo van a bautizar. Está el Padre y está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende en forma corporal sobre él como paloma. Y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. O sea, hay un reconocimiento público desde el cielo de parte de Dios el Padre, que quien se está bautizando es su Hijo amado. ¿Cuántos dicen amén? En quien tengo complacencia. Amén. Entonces, mis hermanos, esta voz del cielo es la voz del Padre, y está confesando, está haciendo una declaración, una confesión pública, de que Jesús es el Hijo suyo, es el Hijo de Dios. Recordemos en la tentación de Jesús en Mateo capítulo 4, cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. O sea, que no se nos haga extraño que el Espíritu Santo de Dios nos lleve a la prueba, nos lleve al desierto, porque es necesario, mis hermanos. No, si estás en prueba, estás en pecado, tienes pecados ocultos, quién sabe qué habrá hecho. Mentira del diablo. Es necesaria la prueba, y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Más bien Él nos fortalece para que en medio de las pruebas seamos victoriosos. Y no nos ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Él permaneció a estar allí, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación dará la sanidad para poder soportar y resistir. Amén. Entonces, cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, ¿pero para qué lo llevó el Espíritu Santo de Dios al Hijo de Dios al desierto? Para ser tentado por el diablo. Dios no permite una prueba que tú no resistas. Dios sabía que su Hijo iba a resistir esa prueba. Y después de que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, por obvias razones tuvo hambre. Y es ahí cuando viene el diablo, y Jehová lo reprenda. Viene el tentador y le dice: si eres el Hijo de Dios, después de que Dios había dicho: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Viene el tentador, y como para que Jesús dudara, le dice: si eres el Hijo de Dios. Y para que Jesús dudara de lo que Dios Padre había confesado acerca de él, le dice: si eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Porque no creo que el Hijo de Dios padezca hambre en la tierra, y no creo que su Padre quiera que su Hijo aguante hambre aquí en la tierra. Di tan solamente esas piedras que se conviertan en pan. Tú tienes el poder para hacerlo, hazlo, si eres verdaderamente el Hijo de Dios. Jesús responde y le dice: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, citándole lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 8:13, que dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, o que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, mira, el diablo como es de mentiroso. Después de que Dios confiesa públicamente quién es su Hijo, Jesús, Él dice: si eres el Hijo de Dios, cuando lo lleva el Espíritu al desierto. Jesús pasó la prueba, porque ahí tuvo 4 tentaciones y en todas salió victorioso. Y cuando salió victorioso, amén, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, como dice en Lucas capítulo 4. Después de que Jesús resiste la prueba, en Lucas capítulo 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Amén. Él volvió hacia Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Hermanos, cuando tú y yo descendemos a las aguas y cuando nos bautizamos en obediencia, espiritualmente imaginémonos la escena. Dios abre los cielos, viene el Espíritu Santo y Dios confiesa públicamente y dice: ese es mi Hijo amado, mi hija amada, que me está obedeciendo. Amén. En Él tengo complacencia. Lo mismo,
porque nos estamos identificando con lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso que Cristo hizo en la cruz, esa obra redentora que ocurrió espiritualmente en nuestro interior, en ese momento la estamos exteriorizando. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el bautismo es importante, porque testificamos la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo al tercer día de entre los muertos. Amén. Apúntense Mateo capítulo 3 del 1 al 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque fue el primer mensaje de Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo capítulo 3, 11 dice: yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan capítulo 1, 26 al 27 dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, miren, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, hablando de Jesús. Este es el que viene después de mí. Claro, 6 meses Juan mayor que Jesús. El que es antes de mí, porque es el verbo, y él reconocía que era el verbo hecho carne, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Marcos 1:4, apunten las citas. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amén. Mis hermanos, ya leímos lo de Mateo 3, del 13 al 17, cuando Jesús es bautizado por Juan. En Mateo 28, 18, recordemos que Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id a las naciones y predicar el evangelio a toda criatura. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16, 15, 16, apunte la cita. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús mismo, mis hermanos, nos enseñó acerca del bautismo, y nos enseñó acerca de un bautismo en agua para arrepentimiento. Y este precisamente era el mensaje que Juan Bautista también hacía a inicios de su ministerio, y confirmaba un verdadero arrepentimiento cuando los creyentes eran bautizados. Así pues el bautismo en agua es para arrepentimiento y perdón de pecados, aunque bien sabemos que Cristo, al morir por nosotros en la cruz del Calvario, Él ya pagó por nuestros pecados y fue precio de sangre, y es su sangre la que nos ha lavado de todo pecado, culpa y maldad. El bautismo es simplemente un acto de obediencia, de sujeción al mandato bíblico y a la palabra de Dios. No es para salvación. Hay que entender que es una obra más. El bautismo no es para salvación. Amén. Porque la salvación es por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es por la fe del creyente puesta en Jesucristo. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 2, 8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y lo dice claramente. La salvación es por medio de la fe, pero es por gracia.
Amén. Tito capítulo 3, 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en todos nosotros abundantemente por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, no por las obras, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistáis con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea, hay que hacer las obras, son útiles y son buenas, pero no salvan. La salvación es por gracia. Amén. Gloria a Dios. El bautismo cristiano, de acuerdo a la Biblia, es un testimonio externo de lo que Dios ha hecho internamente en la vida de un creyente. O sea que en el momento que nos bautizamos, vamos a exteriorizar la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Es una forma de testificar y exteriorizar lo que ha ocurrido internamente. El bautismo ilustra la identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo de entre los muertos. Así pues, cuando el creyente se bautiza, está testificando primeramente que la primera base de su salvación, como dijimos, es la muerte al pecado. La segunda base de su salvación es la sepultura del mismo y la sepultura aún del viejo hombre. Y la tercera base de su salvación, la evidencia de la resurrección de Cristo entre los muertos al tercer día. Así como Cristo fue resucitado y subió luego del agua, así cuando el creyente sube luego del agua, se identifica con Cristo y en andar en una nueva vida. Vamos a Romanos capítulo 6 del 1 al 11. Y voy a explicar esto ya para ir terminando este punto. Amén. Dice que pues diremos, Romanos 6, 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Responde, en ninguna manera. Pero antes de esto, el apóstol Pablo había dicho que entre tanto abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. Amén. Y dice entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Esta es la respuesta. Porque todos los que hemos sido muertos al pecado, porque todos los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, cuando está la palabra en, la preposición en significa identidad? Amén. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados. Mira, aquí parece muerte, verso 4 parece sepultura. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Subraye por favor en el versículo 3 la palabra muerte. Subraya en el versículo 4 la palabra sepultados. Y ahí mismo seguidamente la palabra resucitó. Muerte, sepultura y resurrección. En estas tres partes, cuando el creyente es bautizado, amén, es que se identifica con Cristo. La Biblia no enseña a bautizar niños, sino creyentes. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos 8:12 dice:
que eran bautizados hombres y mujeres. Eran bautizados por los apóstoles. Amén. Un niño no sabe todavía en qué creer. Un adulto, un hombre, una mujer, sí sabe. Así que el bautismo es para creyentes, que sepan quién es su Salvador. Y si creen que Cristo es el Hijo de Dios, no hay nada que impida hacerlo. Solamente hay que hacerlo por obediencia. Amén. Versículo 5. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, la muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo está el creyente? Muerto al pecado. Y más si nos hemos bautizado. Por eso después, porque he visto cristianos que se bautizan y al poco tiempo están en el mundo. Ahí no sirvió para nada. Se ve que lo que hizo Cristo dentro del interior de ese creyente, a él le importó 8 que 80. Y por eso se fue al mundo, se apartó y se revolcó en el mundo, porque no le importó lo que Cristo hizo en la cruz, en su muerte, sepultura y resurrección. Porque cuando lo bautizamos es por obediencia. Amén. A lo que Dios mandó en su palabra. Amén. Hay mucha gente que se bautiza y se toma la foto y posan con la foto y muy lindos. Miremos qué pasa dentro de un año. ¿Cuántos de los que se bautizaron están en la iglesia? Para no ir muy lejos, la última jornada de bautismos en la iglesia fueron 8 personas bautizadas, de las cuales ¿cuántas hay aquí? 1, 2, 3. Y los otros 5 les entró por un oído y se les fue por el otro. ¿Por qué? Porque cuando uno se bautiza, hermano, viene porque viene la prueba. Y la prueba es para ver quién es el verdadero creyente. Los demás se apartaron. Les valió 8 que 80. Amén. Por eso Juan decía, eran de nosotros, pero no estaban con nosotros. Estaban aquí, pero estaban y no estaban a la vez. Dios tenga misericordia y los añada una vez más al redil. Gloria a Dios. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que me bauticé y ya soy salvo, no. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que persevere, no el que retroceda. Por eso dice en Hebreos que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos dicen amén? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué sería del impío y del pecador? Hermanos, el bautismo no salva a nadie, pero es el primer paso de obediencia que tú haces para agradar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y para que Dios te pueda usar. Amén. Romanos capítulo 6, 3, 4. Romanos capítulo 6, 3, 4. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Yo les dije que subrayaran esa parte, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, el bautismo cristiano, o el simplemente hecho de ser sumergido en el agua, representa ser muerto al pecado y ser sepultado con Cristo, pero también promete ser resucitado con Cristo.
La acción de salir del agua representa la resurrección de Cristo para andar en una nueva vida. Amén. Apunten las citas de estos 3 puntos: sepultados con Cristo, resucitados con Cristo. Amén. Muertos al pecado, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Romanos capítulo 6, 11. Apúntenla, voy a leerla para ir terminando. Voy a ir un poco rápido. Romanos 6, 11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto es en cuanto a muertos al pecado. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Número 2, sepultados con Cristo. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis hermanos, cuando Cristo muere en la cruz, su cuerpo fue sepultado por 3 días. Y esta tumba, como dije, era una tumba que estaba vacía, no la habían estrenado. Es una tumba que estaba incrustada, tallada en la piedra. Y esto representa, mis hermanos, una tradición y ritual judío que a su vez es un acto de purificación. Una vez terminado el sacrificio de la vaca roja, no sé si han escuchado la vaca roja o malaxana, que es Cristo, porque fue colgada roja en una cruz. Cristo fue colgado rojo en una cruz, y la vaca roja nacía cada 300, 400, 600 años. Y la última vaca roja fue Cristo. Amén. Él era el cumplimiento de todo ese ritual y de purificación y todo que hacía el pueblo hebreo. Entonces, mis hermanos, las cenizas, cuando esta vaca era colocada en el holocausto, las cenizas de esta vaca roja eran colocadas en un recipiente puro y limpio. Y ese recipiente tenía que ser tallado en una roca, en piedra, que representa a Cristo. En este recipiente se colocaban las cenizas por 3 días, era la tradición judía del ritual de la vaca roja o malaxana. Y al final de estos 3 días, a esa ceniza se le echaba agua encima para la purificación de los pecados del pueblo, en este caso del sacerdote primeramente, luego del pueblo. Y esas cenizas, juntamente con el agua, era rociada en los inmundos, como lo dicen Hebreos. Y esto así, en el antiguo pacto, representaba un acto de purificación. Luego de una de las fiestas solemnes de los judíos, representaba la purificación del pueblo de Israel. Entonces vemos cómo la sepultura representa purificación. Cristo fue colocado en esa cruz, y a los muertos los colocaban en la tumba, los colocaban en la tumba en sinónimo de purificación. De hecho, los embalsamaban y hacían ciertos rituales. Amén. Hoy en día colocan a una persona en la tumba, ¿y qué queda después de eso? Cenizas. ¿Ok? Entonces, algo similar. Amén. Esto lo hacían por 3 días, y hasta el 7º día. Este ritual que se hacía en el antiguo pacto concerniente a los corderos, a las vacas, a los bueyes, y en este caso la vaca roja o malaxana, que nos nombra el libro de Hebreos. Amén. Este acto lo hacían por 7 días, y este ritual tan solamente tapaba el pecado, no lo quitaba. Por eso Juan, cuando aparece Jesús, lo presenta como: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Porque esos rituales solamente cubrían el pecado, no lo quitaban del medio, lo tapaban. Esa es la palabra hebrea kapar o kipur, que es espiar, pero nunca lo quitaban. Pero vino Cristo, murió en la cruz, fue el cumplimiento de la vaca roja o alaxana, porque fue colgado y convertido una masa roja, ensangrentado, molido y triturado por nuestros pecados y rebeliones. Y esa vaca roja la colocaban en el templo y tenía que mirar, la sacrificaban fuera del templo y tenía que mirar hacia el templo. Así Jesús fue sacrificado a las afueras de Jerusalén. Y cuando Jesús mira el templo se rasga
Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu, y el velo se rasga. Y ahí se cumple el cumplimiento profético de la vaca roja o alazana. Él abre camino para que a través de su sangre y su sacrificio entrásemos nosotros de una vez y para siempre a tener comunión con Dios y ser hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el momento que creemos en su sacrificio, amén. Entonces, la sepultura es un sinónimo de purificación. Cuando Juan Bautista presenta a Jesús, como dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando nos convertimos a Cristo, nos arrepentimos y lo hacemos al Señor de nuestras vidas, el pecado es quitado del medio. Ya no hay ninguna condenación, dice la Escritura, para los que estamos en Cristo Jesús, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Juan capítulo 19, 38, 42, para que nos quede un poco más claro esto. Después de todo esto, oyes, Juan 19, 38. Amén. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Poncio Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo a Jesús. También Nicodemo. ¿Recuerda Nicodemo de Juan capítulo 3? ¿Qué necesito yo para entrar al cielo o al reino de tu Padre? Y Jesús le dice: es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. José de Arimatea y Nicodemo, que eran del Sanedrín, y aquí dice: el que había visitado antes a Jesús de noche, vino también trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre de sepultar a los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Había entonces en aquel entonces, un hombre llamado José de Arimatea, un discípulo de Jesús, acompañado de Nicodemo. Y estos, recordemos que ruegan a Jesús, pues ruegan a Pilato que le entregaran el cuerpo de Jesús. Y lo llevaron, envolvieron en lienzos, lo embalsamaron y lo prepararon para la sepultura. Pero hay que entender que a Jesús lo colocaron igualmente en una piedra, como hacían con las cenizas de la vaca roja. Lo colocaron en una piedra, en una sepultura tallada en piedra. Amén. Por eso la sepultura, mis hermanos, es sinónimo de resurrección. Amén. Número 3 para terminar: resucitados con Cristo. Romanos 6:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6:5. 1 Corintios 15:21, apunta las citas. 1 Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró en el hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esto es clarísimo. El pecado entró a la humanidad por la desobediencia de un hombre, y por ese hombre, que es Adán, entró la muerte al mundo. Y aquí lo dice claramente: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesús, el segundo Adán, por él entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No habla de todo el mundo, sino de los que se identifican con Cristo, los que reciben a Cristo y nacen de nuevo. Vamos a ser partícipes de una resurrección. Amén. Así que seremos vivificados. ¿Cuántos dicen amén? Y si murió en Cristo, también va a ser vivificado, porque va a ser la primicia cuando venga Cristo por la iglesia. Amén. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó. Eso pasa cuando tú y yo nos convertimos a Cristo.
Juntamente con Él, con Cristo, Dios nos resucita. Dios nos levanta de entre los muertos, nos resucita igual como resucitó a su Hijo. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre. Y cuando tú naces de nuevo y te conviertes a Cristo, ¿dónde es tu posición? También en autoridad en los lugares celestiales. Porque Dios dio por todo, sobre todo cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él es su Señor y Salvador. Juan 6, 39, 40, Jesús decía: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no se pierda, o no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, en el día de Cristo, en el día del arrebatamiento, es el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, mis hermanos, vamos a ser resucitados. Amén. Juan 5:25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán su voz, la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él mismo, Él no mandará un ángel, Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y óigase bien lo que dice: y los muertos en Cristo, los que murieron habiendo nacido de nuevo, habiéndose identificado en Cristo, con Cristo, habiéndose reconciliado con Cristo, que ya no están acá, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el verso 17: luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, con las primicias, para recibir al Señor en el aire. Dios promete una resurrección para el creyente, hermanos. Amén. Por eso dice: he aquel día cuando los muertos oirán su voz. Amén. Y el profeta Daniel dice en Daniel 12 que serán resucitados unos para vida eterna en el momento del arrebatamiento, y otros para condenación perpetua, es decir, para después de la segunda venida de Cristo, para el juicio de las naciones. Ya sería después del milenio. Leamos la cita como dice Daniel capítulo 12 para ir terminando. Versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios 15, 51 al 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, para aquel día no todos vamos a estar muertos, pero todos, tanto los muertos en Cristo como los vivos, los que estén preparados, seremos transformados. Esto es un misterio. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Habla de los muertos en Cristo. Y nosotros seremos transformados. Subiremos a recibir al Señor en el aire. Amén. Pero habla de que los muertos en Cristo serán resucitados. Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Así que la promesa de Dios es que todo aquel que creyere en su Hijo, Él le resucitará en el día posterior. Vamos a orar, mis hermanos. Gloria a Dios. La otra semana vamos a continuar con la segunda parte de este mensaje. Amén. Bendito Señor, Dios Padre eterno,
Dios de gloria y majestad, te damos toda la gloria a ti, toda la honra, la alabanza, el imperio. Gracias por el mensaje, por la palabra que nos has hablado en esta mañana, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, el cual nos guía a la verdad, Señor, el cual nos enseña aún lo profundo que está contenido en tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu presencia. Gracias porque somos bienaventurados, Señor, al poder venir a tu casa bendita de oración, escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Permite que este mensaje, Señor, sea grabado en la tabla de nuestros corazones y que podamos compartirlo, Señor, podamos hablar con otras personas para que se identifiquen con Cristo, Señor, y aún mucho creyente que quizás no se ha bautizado, Señor, tome la decisión de hacerlo, Señor, por obediencia y mandato a lo que tú has establecido en tu palabra. Gracias por lo que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario, al morir por nuestros pecados. Tú permites que nosotros nos identifiquemos en tu muerte, en tu sepultura y en tu resurrección. Y en el momento que nos hemos bautizado, hemos testificado al mundo, delante del diablo, delante de la iglesia y delante de toda la congregación, que estamos dispuestos a servirte, a seguir contigo, Señor. Padre, ayúdanos a ser fieles cada día, Señor, sabiendo que nuestro viejo hombre ha sido muerto y crucificado con sus deseos, Señor. Ayúdanos a andar en nueva vida, sepultando el viejo hombre y levantándonos cada día en ese nuevo hombre. Ayúdanos a vestirnos de santidad. Ayúdanos, Padre eterno, a vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad, en Cristo Jesús. Te pido que bendigas a la iglesia, bendice a cada hermano, guárdalos en su salir, en su entrar, desde ahora y para siempre, y bendice a todos los hermanos que aún nos escuchan a través de los medios en los diferentes países. Bendícelos, Padre. Que la gracia de Dios sea sobre cada uno de ellos, Señor, y de la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Palma de alabanza al Señor, a Jesucristo, el Hijo de Dios.